Que yo soy Osvaldo y que mi apellido es Torres. Y tendremos a Wanser, un experto en temas internacionales. Bien, tenemos invitado un connotado comunicador, es líder de opinión no de Santiago a nivel nacional, ya que sus comentarios pues arropan toda la geografía nacional. Bienvenida, Wanser. Doctor Fidel Castro Ruz y el ascenso al poder del empresario Donald Trump. Podíamos indistintamente analizar a grosso modo cada uno y empezaríamos por el doctor Castro, para darle la deferencia por ser hoy difunto. Y culturalmente nosotros los latinoamericanos siempre tenemos con los difuntos cierta consideración. O sea, aunque es cierto que hay grupos fundamentalistas políticos, especialmente en Miami, que se manifiestan y manifiestan su alegría por el deceso, por el partir eterno del doctor Fidel Castro Ruz, pero eso es un ejercicio democrático. Hay que reconocer que Fidel Castro, siendo un jovencito de familia adinerada, se vincula a actividades de carácter sociopolítico, cosa que no es común, porque los niños de los ricos generalmente siempre encuentran actividades muy estimulantes. Y la primera de ellas es viajar al extranjero, disfrutar de las oportunidades turísticas, estudiar en los mejores colegios. Es muy raro que hijos de millonarios se vinculen a actividades tan confrontacionales, tan peligrosas como las que se vinculó el doctor Castro Ruz en su primera juventud. Imagínense que ellos asaltaron un cuartel con la finalidad de llamar la atención, esto fue en 1953, llamar la atención para que el pueblo se volcara en su respaldo moral y material y de esa forma enfrentar al gobierno, destronar el gobierno y asumir el poder. O sea que para una persona joven es realmente una osadía, es un acontecimiento poco común, pues Castro se vincula en esa circunstancia a liderar, porque no lo hizo solo, junto a un grupo de jóvenes y otros menos jóvenes, ese movimiento que se llamó el asalto al cuartel Moncada. Fruto de esa acción son hechos presos él y todos sus seguidores, o por lo menos los que participaron en el encuentro militar, y Castro cumple una parte en cárcel y luego sale exiliado. Cuando sale exiliado va a México y en México se encuentra con un aventurero, joven aventurero, en el sentido de un buscador de qué quiere América. O sea, circunstancias rarísimas que juega el destino a ciertos hombres. Y ese aventurero, ese correcamino se llama Ernesto Guevara de la Serna. Por mejores señales, el Che Guevara, médico de profesión y aventurero por convicción. Se juntan en México. Y en esos encuentros tan extraños se complementan y se respaldan. Y el Che lo acompaña en la propuesta aventurera de desembarcar en Cuba para nuevamente destronar el gobierno y conquistar el poder. ¿Y ustedes saben qué? Esa segunda ocasión, el doctor Castro Ruz logró la encomienda, logró sus propósitos, concretizó su propuesta, respaldado por el pueblo cubano, que se dividió en esa ocasión entre los que respaldaban a Fulgencio Batista, que era un gobierno de corte dictatorial ultraderechista, y los que respaldaban a la guerrilla encabezada por el doctor Fidel Castro Ruz y un grupo de seguidores. Recuerden, nunca actuó solo. Fidel Castro parecería que es la cabeza de la revolución, pero mucha gente no le reconoce a los millares y millares de hombres
cubanos y extranjeros que participaron en esa gesta. O sea que hay que ser considerado y solidario que esa epopeya no la hizo solo. Ellos destronaron el gobierno con ayuda del pueblo cubano, con la ayuda internacionalista, y lograron asumir el gobierno, que se ha mantenido hasta la actualidad alrededor de 57 años. Es uno de los regímenes gobernado por esa familia más viejos del mundo. Creo que solo lo supera el emperador Akihito, que recientemente asumió el poder reemplazando a Hirohito. Creo que ellos son los dos regímenes más viejos de la humanidad. Y esa circunstancia de ribetes socialistas, progresistas, como muchos quieren denominarlo, yo no digo comunista porque en el mundo nunca ha habido un régimen comunista. Y yo digo esto porque para que haya un régimen comunista tiene que estar basado en los más altos estándares de desarrollo. Y todavía la sociedad humana no tiene los más altos estándares de desarrollo. Así lo plantean los ideólogos que crearon esa corriente política, basada en que tienen que haber los más altos estándares de desarrollo humano. No puede haber gente sin casa, no puede haber gente sin trabajo, no deben haber enfermos porque hay medicina preventiva, no deben haber crisis sociales porque la economía es planificada. Entonces todavía el mundo tiene como reto, si la humanidad lo decidiere, esa fórmula política. En el caso de Castro, ellos intentaron hacer un gobierno socialista, pero cometieron un grave error. No desarrollaron las infraestructuras productivas. Y usted no puede sostener un régimen sin una producción económica que facilite, que posibilite la sostenibilidad del mismo. Y ese ha sido el gran error. Los americanos le impusieron un embargo unilateral, entiéndase. Eso quiere decir que no podían negociar ni tener relaciones o mínimas relaciones con la nación norteamericana. Esto le reflejó una crisis socioeconómica. Decimos socio porque muchos cubanos vivían en Cuba y no podían visitar su país. Ya eso es una crisis social. Y tampoco podían mandar dinero, pues también es una crisis económica. Tampoco podía participar Cuba de la tecnología norteamericana ni de sus aliados. Les representó, evidentemente, un obstáculo que rezagó el desarrollo de su economía. Sin embargo, los cubanos hicieron una amistad extraordinaria con los rusos, que eran y son desarrollados. Porque una nación que produzca naves espaciales no puede decirse que es atrasada. Una nación que produzca barcos atómicos, bombas atómicas y todo género de industria pesada no puede ser atrasada. Sin embargo, los cubanos, pese a tener esa vinculación cercana con los rusos, no aprendieron ni a hacer ANAFE. Un error de los cubanos. Porque si yo me asocio a un científico, lo correcto es que yo imite los estilos de producción del científico, los estilos de vida del científico y patrocine y promueva sus descubrimientos para contribuir y colaborar con él. Yo no puedo asociarme a un científico para ser cada día más un barredor del científico, no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la sociedad cubana, el gobierno cubano? Del desarrollo ruso no aprendieron nada. Posteriormente se aliaron a los chinos. Ustedes saben que China es de las 3 grandes potencias del mundo. Y los cubanos están vinculados a los chinos. ¿Y cómo es que los cubanos vinculados a los chinos y cohabitan en la misma línea ideológica y los cubanos no aprovechen la corriente de desarrollo? O sea, no podemos entender eso. La verdad que, y no conocemos que el gobierno cubano tenga un decreto que está prohibido imitar, pedir patente o licencia para manufacturar y desarrollar por lo menos una mínima industria de la que tienen los chinos. Y los chinos son los recipientes de todas las fábricas de los inversionistas del mundo. En China hay anticomunistas, indiferentes, comunistas, socialistas, empresarios independientes, o sea, hay de todo género.
Y a ellos lo que les interesa es que los chinos les fabriquen bueno y barato, para ellos venderlo en el mercado mundial a un precio competitivo con buen índice de beneficio. Pues los cubanos, en vez de aprender de la escuela china, aparentemente han negado esa escuela también. O sea que el problema no es porque no han tenido la oportunidad, es porque no han articulado la oportunidad, y en términos de sombra, esa es nuestra crítica. Que yo soy Osvaldo y que mi apellido es Torres.